Buenas. Dayana, no sé cómo te veo. Ok, ya estamos en vivo por la cuenta principal. Bueno, ya creo que en todas las cuentas, aquí y aquí, estamos en vivo. Así que, pues, buenas noches. Bienvenida, Usua, a... Un poquito vale. con ella. Espera. Este. Ay, no. Qué majo. Vale. Pues bienvenida a esta transmisión de Aquí también pasa. Es un título bastante chistoso. Bueno, vamos a hablar de... Ya venimos con una cadena de lives hablando sobre lo que nadie se siente cómodo de hablar, pero creo y creemos, y las personas que nos han visto también están de acuerdo de que cada vez es más necesario hablarlo. Entonces, vamos a hablar sobre lo que se experimenta en diferentes partes del mundo, porque yo no sé si a la mayoría de la gente le pasa, pero por lo menos a mí me pasa que antes de conocer otros países, otras culturas y otras maneras de vivir, tú piensas que todo es exactamente igual como en tu casa. O sea, para ti, como tú vives en tu casa, así vive exactamente todo el mundo y resulta que no. Incluso tu vecino, el que está al lado de la puerta de tu casa, puede tener una realidad totalmente diferente a la tuya. Entonces cometemos el error de pensar que en otros países se vive cosas o no se viven ciertas cosas que son nada más te pasen. Está el niño con el Fortnite. Sí. Ok. Esperemos que eso no salga en la grabación. Y pues eso es lo que vamos a empezar a hablar del día de hoy. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Pues pues cualquier persona que quiera interactuar con nosotros en cualquiera de las 4 redes sociales, pues vamos a hacer lo mejor posible por ir respondiendo las preguntas. Pero pues vamos a ir viendo cómo vive cada quien cada cosa en su vida. Entonces, bueno, hoy tenemos una invitada aquí de este lado, nuestra amiga Usua Olazar. Olazar. Ok. Lazar. Es que yo eso de la Z no la pronuncio yo. Entonces, ¿ves? Hasta en otros países se pronuncia diferente las palabras. Ella nos va a estar hablando sobre el punto de vista de alguien que vive, nace y siente de manera europea. Aquí tenemos la parte latinoamericana y yo que soy el intruso de aquí. Entonces, yo voy a ser el moderador de esta noche. Entonces, pues, bueno, vamos a ir haciendo preguntas sencillas que se responden sencillas de manera natural, clara y precisa. ¿Cuál era la primera pregunta que teníamos anotada? Que la sexualidad. El sexo. ¿Qué escuchábamos del sexo de pequeños? Ok, ¿qué escuchábamos del sexo de pequeños? ¿Qué escuchabas del sexo de pequeña? No escuchaba. No se hablaba. Ella es Dayana Sánchez, por cierto, los que no lo han visto. Me encanta. No se hablaba. Era un tema que en mi casa no se hablaba. La parte sexual era como algo, un tema que no se tocaba. Es más, los niños venían de París. No sé cuándo dejaron de venir de París, pero De París. De París, sí. Eso era algo que me decían. O sea que en París estaba todo el mundo haciendo desastre. No, Estaban pecando. te lo traía la cigüeña. Ah, de bueno. París. Ah, es que la central de las cigüeñas estaba en París. Sí, eso era lo que yo interesante. escuchaba, sí. ¿Y tú te escuchabas lo mismo? Yo no, yo directamente es que no escuchaba. O sea, hablar de sexo no se escuchaba ni se podía hablar directamente porque mal sonaba, ¿no? Hablar de sexo, ¡oh! ¡Qué horror!, ¿no? Es como, ¿qué eres? Sí. Al hablarlo rara, ¿no? Sí, o sea, no se tocaba ningún tema, nada, cero. Ok. Pues qué interesante. Yo tengo el recuerdo de mi mamá sentada así como nosotros hablando con mis hermanas de todo lo que se tiene que hacer y no hacer para que tu pareja esté totalmente contenta y satisfecha en el área sexual, ¿no? Entonces vemos que vivimos realidades totalmente diferentes, incluso de países casi vecinos de aquí, de este lado. Sí, la verdad que yo no recuerdo. Yo no recuerdo haber visto, o sea, no tengo ningún recuerdo de haber hablado de sexo o de algo parecido al sexo. Es más, yo recuerdo que si alguien te veía o que tú te tocabas o que te daba curiosidad ver a alguien era malo. O la tele, ¿no? Es como cuando salía algo era como, y que no me vea mi madre ni siquiera que he visto ni darle un beso en la cara. Sí, es verdad, recuerdo eso, sí. Ok, y religiosamente de tu parte,
de tu parte del mundo, ¿qué se escuchaba del sexo? ¿Es pecado? Es malo, se hace solo con la pareja, te quedas con uno para toda tu vida. Las mujeres no pueden ser putas. O sea, una mujer puta, no, puta mala. Uf, no. Ok, define por favor, ¿a qué te refieres con puta? Puta era el concepto de disfrutar del sexo con tu pareja. Se disfrutaba del sexo con la persona, con una puta, con tu pareja no. Tu pareja era tu mujer y era para tener hijos y para las cosas. Eso desde el punto de vista del hombre. No, eso es lo que me enseñaban a mí. O sea, pero el hombre era el único que podía disfrutar sí. con cualquiera y su esposa, su legal, no tenía derecho a disfrutar. No tenía, y además no puede ir con nadie. Uf, decapitada, vamos, desterrada. Yo creo que aquí un poco igual, ¿no? O sea, no sé, era como, pues igual que tú, ¿no? O sea, tenías que estar con tu pareja, te guste o no, y ya está, porque si no, eso, si no eras puta y si tenías hijos, no, pues te voy a quitar a los hijos yo encima, si te vas a separar, te los quito y también era un tema parecido, sí. Ok, coméntame algo que me dio súper curiosidad la primera vez que nosotros hablamos. Hablamos o sea, nos contaste históricamente cómo funcionaba la religión aquí. Claro, porque nosotros aprendimos la religión, nosotros estoy hablando en nombre de Latinoamérica. Sí. Nosotros aprendimos la religión por lo que nos enseñaron hace 600 años atrás. Pero tú, por lo que nos comentaste, viviste algo totalmente diferente religiosamente hablando. Entonces, explícanos un poquito cómo funcionaba la religión aquí. Primero la religión, vamos a irnos a la era medieval de por allá hace miles de años atrás. ¿Cómo eran? Yo sé la respuesta porque nos los contaste, pero ¿cómo eran las relaciones sexuales en esa época? Vale. Y después vamos a hablar un poquito sobre la época de Franco, que creo, corrígeme si me equivoco, se basaba su gobierno y su catolicismo en esa época, ¿no? Eso es, sí. O sea, yo por lo que sé, antiguamente, o sea, bueno, claro, el sexo era como, guau, ¿no? Eso era intocable, no se podía hablar. Y recuerdo que para tener relaciones tenían que como no tener contacto con piel, ¿no? O sea, rollo con un camisón con un agujerito, que los hombres también, o sea, no podían tener contacto, por lo que yo sé, que igual me podéis corregir, pero lo que yo sé es que no se podía tener contacto físico y las relaciones sexuales se tenían cuando el hombre quería y la mujer, eso, no se podía negar y no podían tener contacto físico. Porque si no, claro, era como puta y entonces no se podía. Así que antiguamente... Ibas al infierno. Eso era... No, o sea, era eso, sin tener contacto y cuando el hombre quisiera tener relaciones. Bueno, dicen que era un tema tabú. Bueno, sí. Sigue siendo un tema... Era, no se podía. No. Bueno, yo he visto que todavía, a pesar de todo el avance, yo recuerdo que a mí siempre me vendían, es que en Europa son más abiertos mentalmente. No. Y liberales y tal, y no sé qué. Y una vez yo estaba reunido con una gente y le decía, no, porque es que es una mamada de culo. Y la gente, ¡ah! O sea, se atacaron y yo, ¿qué? ¿A ti nunca te has mamado el culo? Le decía la gente. No, ¿qué es eso? Aquí eso no se hace. Y empezaron ahí a tomarme de chalequeo. ¿Cómo se le diría aquí chalequeo? ¿Cuál es la traducción de chalequeo? Me empezaban a vacilar con ese tema. Sí, tú, no sé qué. Y me mandaban memes de cosas así. Entonces, es bastante interesante. Claro, es contradictorio lo que tú dices, porque al final lo que vemos es que en Venezuela había una parte más sexual abierta, que se supone que no, y aquí que se supone que la mentalidad es más abierta, es para mi punto de vista totalmente cerrada en muchos aspectos. Que no decimos que no haya gente que obviamente sea abierto y se comuniquen y todo lo que tú quieras, pero sí que es más cerrada. O sea, que tú dirías que aquí también pasa. Sí. Esa estrechez mental, ¿no? Aquí también pasa. Aquí también al final son muchas cosas que yo creo que no nos hemos dado cuenta, que al final creemos que, desde mi punto de vista, corrígeme si me equivoco, que el tercer mundo es donde pasan todas las cosas y todas las desgracias como tú comentaste, pero no, yo creo que al final, si hace 600 años nos descubrieron y al final hemos heredado muchas cosas, tiene que ser por algo, ¿no? O sea, no nos lo inventamos. Porque si nos ponemos a pensar cómo estaríamos nosotros, igual estaríamos con un arco y una flecha. Hasta el día de hoy. Estaríamos por ahí corriendo desnudos con la barriga afuera. Seguro. Es que imagínate, vamos a ponernos en el caso de los conquistadores, que
históricamente también tengo entendido que mandaban, tú eres un preso y estás ahí preso ocioso, vamos para allá, para las Américas, o para las Indias, le decían antes. ¿Ah, sí? Sí, Sí, porque pensaban las que era Indias. la India y Mm. que iban a descubrir especies. Ah, Entonces, imagínate esa gente que nunca había visto una teta en su vida y llega con el poco de indígenas normal, esa gente se volvió loca. Claro. hombre. No, eso es agárrate piojo que te vienes peine, Claro. no creo en nadie. O eso imagínate en España, ¿no? Que era como, o Que sea, no- claro, ni a tu mujer igual nunca la habías visto. las señoras iban tapaditas, no se podía enseñar más que porque iban en falda pues, y suerte, ¿no? O no, mala Imagínate que suerte, vayas pero- en pleno verano y se le ve un tobillo, qué rico. Sí, sí. O sea, era algo así, ¿no? Ostras, sí, me imagino que tiene Mm. que ser. Wow. Lo que tú dices, al final yo creo que también hay muchas cosas que llevamos ya arrastrando de muchas generaciones, ¿no? Porque no es solo de ahora. Pensamos que todo es de ahora, que ahora la gente no sé qué, pero yo sinceramente pienso que son cosas que van pasando. ¿Por qué? Porque igual no nos damos cuenta, pero si nos ponemos a averiguar y vamos viendo un poco la historia, yo creo que si pones a buscar, igual a la familia de mi abuela le pasó, igual a alguien de la familia de mi tatarabuela le pasó, igual a alguien de la familia, que así vamos sucesivamente, y igual empezó hace 600 años. Ya. Y lo vamos arrastrando. Lo que pasa es que como no se habla, no se normaliza. Claro, pero que lo que no ha quedado muy claro es qué fue lo que pasó. ¿Qué fue? Ok, las violaciones, el abuso sexual, el que te aprovechen de ti, el que tú no te des cuenta y lo veas como malo. Ujú. Y que luego a lo largo de tu vida tengas el concepto desde que te pasó que el sexo es malo. Y Bueno, pero es confiar. que imagínate tanto tiempo que tenemos, yo así como que si tuviera muchos comentarios en Facebook, ¿no? Imagínate cuánto tiempo venimos arrastrando cosas de que no, vamos a sacar el tema de los abusos sexuales. Es que tú desde que naces te programan de que tener contacto con otra persona, yéndonos a la era medieval, Sí. de que tener contacto con otra persona más que reproductivo, cuando el cuerpo es un mar de hormonas que te dicen, ¿sabes? Que te atraen o con otros seres humanos. ¿Cómo estarás tú de reprimido y cómo no hay equilibrio en las cosas? Entonces, diríamos que... ¿Cuál es la otra pregunta que tenemos por ahí anotada? A ver, Hablamos de religión. religión. Háblanos de Franco. Bueno, de lo que sabes de Franco, ¿no? Porque Vale. si tú viviste Bueno, yo esa época, conocí- tienes mira, la clave de la juventud eterna. Sí, yo estuve en la época, me conservo muy bien. Pues de Franco, pues hasta donde yo sé, que igual aquí algunos sabrán más, en la época de Franco había como unos, no sé si mandamientos, ¿no? Pero era en plan de, por ejemplo, ¿no? Cuando viene el hombre de trabajar, no te tienes que quejar, le tienes que escuchar. Cuando el hombre quiere relaciones, las tienes que tal. Había como unos mandamientos para ser la mujer perfecta española, ¿no? O sea, había una Eso también había en mujer Ecuador. perfecta, sí. Sí, eso Pues de Franco tienes que o la atender a mujer tu- crearon eso, Sí. unos protocolos de la mujer perfecta y salían en los anuncios, pues eso, cuando viene el marido cansado, pues tienes que tener todo preparado. Si el marido, o sea, todo en plan, que es la mujer perfecta, que te tienes que encargar de la casa, que tienes que hacer de todo, no te puedes quejar porque lo del marido es más importante que lo tuyo. O sea, en plan, guárdate lo que tú creas o pienses porque lo que diga No él sirve. es más importante que lo que vayas a quejarte tú. Y... era un poco así, ¿no? O las relaciones sexuales, ¿no? Las tienes que mantener cuando... Si el hombre te pide, no te puedes negar, ¿no? A tener una relación sexual. Y era como... ¿Y por qué no? Pero claro, era... No te puedes negar. Y ya, ¿negar qué es? ¿Qué pasaba si te negabas? Pues yo creo que abusos. Bueno, abusos. Violación. Violación. O sea, que tú Más que dirías que abuso. legalmente existía una autorización o un consentimiento para que el hombre ejerciera su derecho. Hombre, Su derecho. ¿no? Pues yo creo que sí, porque, por ejemplo, antiguamente, o sea, si el hombre te es desleal no pasaba nada, pero si la mujer era desleal, como que creo que había unas medidas en plan judiciales. O sea, eso, si la mujer es infiel, había unas medidas judiciales muy fuertes, pero si el hombre era infiel, tú te tienes que callar y no te puedes quejar. O sea, también era así, Franco era un poco Qué rudo, ¿no? jodido, sí. Jodido. A ver, lo que tú has dicho de la mujer perfecta, yo recuerdo que a mí muchas veces me decían, es que yo me acuerdo claramente, tú tienes que tener la comida hecha para cuando venga tu marido, Ujú. tú tienes que tener la casa limpia, tú tienes que ordenar todo, tú tienes que trabajar, tienes que cuidar a los hijos. Bueno, en ese entonces cuando yo empezaba a trabajar, tienes que ser perfecta, no sabía de dónde venía nada y ahora acabo de O sea, que Franco estuviera vivo y a mí me manda a fusilar. Sí, Porque yo cocino. sí, tú eres No, pero eso te lo tiene que hacer la mujer, porque
por el protocolo de Franco, entonces tú eres mala mujer, Claro, tú no vales, ¿no? Que Entonces, soy una víctima. tú eres un payaso. Ok, entonces eso. Pues yo tengo ese concepto que es el tuyo totalmente diferente al mío. Y estamos al lado de Sudamérica. Yo creo que hay personas que van de Venezuela y yo creo que simplemente el hecho de ir a Ecuador o de ir a otro lado cercano alucinarían. Ahora, Creo que tienes una pregunta. yo. No. enviada para estar... Te están haciendo una quiere solicitud. hacer, sí, solicitud conmigo, que es de Protección Civil y compañero mío de la Cruz Roja, que somos voluntarios. Y bueno, este tema pues lo está hablando un poco con él y le gustaría también pues formar parte de él también ¿En hablar, serio? ¿sabes? Genial. Sí, Muchas sí. gracias. Es raro porque cuando hablas de estos temas es como que los hombres no en general, pero... Yo estoy en contacto con mi lado femenino. Vale. Pero de normal es que hablas de abusos sexuales o de cosas así que te han pasado y es como los hombres o directamente o desconectan o dicen pues por algo será o algo habrás hecho, ¿no? Es como que siempre, no todos, Sí. claro, no todos, pero en general yo creo que a un hombre le cuesta más asimilar, ¿no? O sea, tú te han violado, pues o lo primero que piensan dice, ¿y qué habrás hecho, no? ¿Qué? ¿Sabes lo que pasa? Que también yo creo que algo que no vemos es que igual es la forma que también los han educado. Claro. Pero porque imagínate, si culturalmente vienes arrastrando esa programación de que era tu derecho y de que tú simplemente haces porque tienes que hacer y la mujer tiene que estar, ¿qué puedes esperar de esos pobres infelices? Claro. Perdón, Claro. esos pobres Ok. Entonces al final por eso lo que yo veo también es que al final, como decimos, venimos arrastrando tantas creencias, tantas cosas que no nos damos cuenta. Y lo que me parece importante hablar es de... Aquí también pasa, por eso está Usu aquí, porque aquí también pasa. El hombre era el amor, la mujer. Comparte la pregunta. Es que estoy leyendo... ¿Así? Como vosotros me estaréis viendo. Ok, el hombre era el amo de la mujer y del dinero. Él controlaba todo y había que pedir permiso para todo. Hijo de madre. No, eso sí es verdad, ¿eh? O sea, el dinero, o sea, tú eras la mujer de casa, el dinero lo traía el hombre, pero aparte, o sea, había que dar cuentas al hombre, ¿no? O sea, en plan, te daba lo justo para poder comprar, o sea, si el hombre se lo quería gastar en bares y te quería a ti dar lo justo para la comida, tú no te podías quejar. Y con eso hacer malabares para dar de comer, sobre todo a los hijos que aquella época eran como, se tenían muchísimos hijos, ¿no? Era como, guau. Bueno, Pero sí, el hombre antiguamente controlaba todo, sí. O sea, la mujer no tenía ni voz ni voto. ni voz ni voto. Sí. Ok, entonces en el live que nosotros A ver, tuvimos Javi. el pasado, ya va, que yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Comprobado hormonalmente. Eso es, Javi. Es que tú igual lees mejor porque yo leo para leer bien. A ver, Es Javi. creo que hay un error al pensar que lo que vemos en casa necesariamente debe ser lo que hagamos al crecer. Bueno, estoy súper de acuerdo con ese comentario. Precisamente por eso existimos las ovejas negras de la familia, porque existen algo que yo denomino maldiciones generacionales, que tú no lo entiendes cuando tú no tienes el hábito y la costumbre de cuestionarte absolutamente todo de tu vida. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué cortas el pan hacia la derecha y no hacia la izquierda? ¿Por qué? Cuando no tienes ese hábito, simplemente repites como una oveja. O sea, la oveja se va por el barranco y tú te vas detrás de la oveja. Ahora, siempre la oveja negra es diferente y siempre la oveja negra va diferente, por otro lado, diferente al rebaño, y son las encargadas, y por eso estamos nosotros aquí, de romper esas maldiciones generacionales. Cuando una persona que lleva arrastrando algo se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Esto me es útil? ¿No me es útil? Pues ahí entonces ya tenemos un cambio de paradigma que empieza individualmente, pero al final con que una persona de las que nos está viendo en cualquiera de las redes sociales escuchen y a lo mejor haya vivido lo mismo, pero nunca lo haya hablado, que nos pasó en el live pasado. Personas cuando vieron que alguien se atrevió a hablar de abusos sexuales y decir, a mí me pasó, y hablarlo con normalidad, porque no vieron nuestras cámaras, pero hablarlo, tener el valor de hablarlo como estamos en este momento. Entonces, muchas personas que a lo mejor habrán pasado toda su vida sin siquiera habérselo contado a la almohada,
tuvieron el valor de escribirnos, ¿cómo cuántas personas nos escribieron? Bueno, te escribieron, a mí no me escribió nadie. Ok, me escribieron como 7 chicas contándome que a ellas les había pasado y también me contaron un poco que, cómo, ok, ya vamos a hablar, ya que vamos a hablar Sí, de ya, ok. dale, Bueno, porque a ver, no... ok. Joder, se armó esto. Venga, ahora ya Ok, nos hemos bueno, animado. yo sufrí abusos sexuales, no recuerdo muy bien la edad, no recuerdo si tenía 7 o 8 años, y lo que yo hice en ese momento fue, que lo cuento ahora y luego lo cuenta ella, por cierto, fue sentirme muy mal, porque claro, imagínense una persona que lleva toda su vida escuchando, siendo mujer, que sentir es malo, el sexo es malo. Yo lo que me di cuenta es que para mí lo que yo hice fue una consecuencia mía. Lo primero, porque yo era muy confianzuda. En poder ser confianzuda es abrazar, ser pegajoso, ser cariñoso. Me encantaba bailar, me fascinaba bailar. Y yo escuchaba que tú provocabas eso, por ser mujer provocaste eso. Coño, mi cabeza, una niña de 7 años, tiene el Ya. cuerpo más flaca que me mandaba a hacer, ¿qué va a provocar? ¿Sabes? Risa. A mí por lo menos me debería ser una niña bailar. Entonces, yo siempre tenía el concepto de que fue mi responsabilidad y mi culpa. Entonces, yo viví muchos años sintiéndome culpable de lo que me pasó. ¿A ti qué te pasó? Bueno, yo Tranquila que no. Yo he sufrido abusos sexuales también, creo que con unos 9 años. Y, y bueno, sí, me sentía igual culpable. No lo contaba porque quién me va a creer, ¿no? Y si lo cuento, pues, o sea, era imposible. O sea, tenía algo por dentro que lo quería contar, ¿no? O sea, mi yo de dentro lloraba y gritaba a los 4 vientos, por favor, necesito ayuda, que por qué me está pasando, pero mi cabeza o la cabeza se activa de tal manera que, ¿no? Te hace un bloqueo ahí y dices, ya. Te protege. Sí, como que te protege y te proteges a ti misma porque dices, jo, se lo cuento y si no me creen, no te ibas a meter en ese, porque claro, está entre un adulto y una niña. Entonces, ¿a quién van a creer? ¿A una niña? No, lógicamente no, pero seguramente le iban a creer a él antes que a mí, vaya. Bueno, una historia que a mí me marcó muchísimo de la otra vez que hablamos fue que tú estudiabas con una chica que como que estaba en la misma situación y tal, no sé qué. Por favor, compártenos cómo era la reacción social al comportamiento de esa persona, porque muchas veces vemos niños que tienen comportamientos diferentes y tú desde afuera, desde una parte inconsciente, dices, bueno, pero esa persona tendrá problemas, pero tú no sabes qué está pasando. Eso es verdad. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué escuchabas tú alrededor? Porque creo que si no me falla la memoria, a ti te pusieron como apoyo de esa persona. Eso es, sí. ¿Qué escuchabas que decían los niños alrededor sí, me estará de viendo esa alguien de mi clase. Le voy a decir nombres. Sí, yo tenía una compañera en clase que creo que fue por segundo de primaria o tercero. Y recuerdo que era como muy rara la niña, ¿no? Era muy extraña, muy ella, no le gustaba tener contacto con la gente y tal. Entonces era como que súper rara, era la rara de la clase. Y yo, como era una chica tan vergonzosa y tal, pues bueno, como era de especial yo también. Entonces, recuerdo que la tutora me puso con ella y encima me lo contó. Pero claro, yo era pequeña, entonces tampoco era consciente de que era eso que le había pasado a ella con su padre. Y entonces la veíamos que era rara, nadie se acercaba a ella porque era la rara. Y después, al año así, cuando me pasó a mí, dije, no es que era rara, es que le pasaba algo. Y claro, pues como niños dices, es que estás rara, no habla, no se quiere esto, todo el rato parece que se esconde ahí debajo de todo. Hay algo que me causa curiosidad, que acabo de tener la iluminación en este momento, ¿no? Me dijiste que el tutor, el profesor, te lo dijo. O sea, te dijo que, o sea, el tutor sabía que estaba en esa situación. Sí. Y no hacían nada. O sea, la mandaban a su casa. Sí. Ay, Dios mío. A ver, te estoy hablando que es que en aquella época, cuidado, vamos a ver. Cuidado, Aquella época en el año 2000. Pero, claro, en el año 2000, pero claro, es que antes pues no se hablan de estas cosas. O sea, ahora lo cuentas y directamente igual tienes a la trabajadora, igual ni esa niña va a casa y la trabajadora social o la policía se te presenta en casa. Pues antes pues se intentaba hacer lo que se podía. O sea, no se podía. O sea,
¿qué haces? Antiguamente, vamos a ver, que soy del 1990, que tampoco, pero sí, o sea, no se podía hacer. Ahora sí que pasa más. O Yo con el acoso esa escolar. cuenta no la saqué la otra vez que hablamos. Sí, bueno, sí, la trabajadora me dijo, ya, chévere. Pero yo no Claro. dije, ya va, entonces mandaban al niño para su casa. Claro, O sea, es que no se podía hacer nada. Desde el colegio, ¿qué vas a hacer? Pues la tutora arropar a la alumna cuando va a clase, pues ella como adulta, porque era una señora ya mayor, pues ya sabía un poco, ¿no? Pues qué le pasaba a la niña, entonces la tenía un poco, ya detectaba el que le pasaba algo. O sea, no es porque esa niña es retrasada y no sabe hacer nada, sino es que esa niña tiene un problema desde casa y aquí es como su escudo. Y a las 5 vuelta al infierno. Pero claro, es que antes es que no se podía hacer tanto. O cuando se tomaban medidas podía pasar tanto tiempo. No sé qué habrá sido esa chica porque ya se fue del cole y todo, como que se cambiaron o no sé qué. Pero sí, no se podía hacer nada. Ahora sí, hombre, ahora vas al colegio y detectan un caso así y vamos, o sea, ¿Sabes lo que pasa? sale. Que yo creo que, desde mi ignorancia, no sé ¿Qué cómo crees? lo viviste tú, Ujú. que sigue hoy en día sintiéndote culpable porque, dime tú, no te sientes, ¿hasta hace cuánto te sentías culpable por lo que te pasó? Pues yo me he sentido culpable siempre. O sea, me pasó con 9 años, acabo de hacer 30 y creo que me he sentido culpable siempre. O sea, lo he llevado arrastrando siempre. Siempre. Porque, por ejemplo, yo toda mi vida me he sentido mal. Y también, como tú dices, culpable, Ujú. frustrada. Y hasta hace 2 años, año y medio, año casi, más o menos, me empezó a cambiar la historia. Y siempre me he sentido mal. Y siempre me he sentido como menos. Algo que yo creo, corrígeme si me equivoco, es que a las personas que le pasa algún tipo de abuso, lo primero que se les quita, o no sé si es como se te quita el poder ese de tu seguridad y de tu amor propio. ¿O me equivoco? Sí, o sea, yo creo que cuando te pasa una situación así, te hace no mala persona, pero crees que vales menos, la autoestima lo tienes por los suelos. Luego, en tu vida, ¿no? Como haces unas cosas que, por ejemplo, ahora que ya lo estoy soltando, pero cuando lo estaba arrastrando, que lo tenía reprimido dentro, es como que he hecho cosas con mi vida que no las debería hacer, pero era porque tenía, pues eso, la autoestima súper baja, no estaba segura de mí misma, siempre me he sentido súper culpable, me he dado asco, siempre me he dado asco, no me he valorado porque me sentía súper mal. Sí, o sea, hasta hace bien poco, igual hasta hace 2 años que no he ido a un profesional y he dicho ya hasta aquí porque es que sueño todas las noches. O sea, tengo pesadillas con esto y ya tengo una edad como para decir, se acabó, me pasó, asimílalo, no puedes estar toda la vida pensando el por qué y por qué me ha pasado y por qué me ha pasado. No, o sea, sácalo, asimílalo y sé feliz. O sea, no puedes estar reprimida con la misma tortura en la cabeza. Claro, claro. O sea, yo, por ejemplo, algo que a mí me pasó es que yo no podía encender la luz. O sea, yo encender la luz. yo siento que estoy aquí como sobrando. Habla ella, yo no estoy diciendo nada. No. Ok, bueno, a ver, desde el punto de vista tuyo, por ejemplo, Sí. lo que a mí me pasó es que yo decidí contarle a Acuérdate, no bajar mucho la cámara, por favor. a Elías, perdón. Yo decidí contarle a Elías. Yo no he sido como Sura, que no lo contó. Yo lo intenté contar, pero sinceramente creo que la persona a la que acudí, yo estaba sola, mi madre no estaba. Yo creo que nunca me he sentido tan desprotegida, porque mi mamá no estaba, yo no podía hablar ni con mi mamá siquiera. O sea, a mí me controlaban para hablar, porque cada vez que yo hablaba tenía mi mamá problemas con mi tía, porque yo me quejaba por todo. o sea, es que me han pegado, es que me... Y claro, mi mamá reclamaba. Entonces, ¿qué fue la solución? Nada, no puedo hablar esta niña. Mientras hable, tiene que estar un adulto ahí y a ver qué dice. Y dije, uy, ¿cómo digo eso? Ya. Y bueno, después de que pasó, a mí algo que recuerdo que me pasó fue que pasó eso y la persona esta al día siguiente me vino a dar dinero. ¿Sabes? Como, toma. Y yo creo que en ese momento también recuerdo que yo creo que por eso odio tanto el dinero. O sea, que me den dinero es como... ¿Lo asimilas como, me estás comprando mi silencio? Sí. O sea, yo recuerdo ese acto tan así, tan... Succión. Sí, y además yo recuerdo que yo me acuerdo que del enfado que tenía le lancé el dinero en la cara y mi tía vino y me dio una cachetada. Me dijo, eres una malagradecida. Te están dando dinero y no aceptas. Pregúntame Me por dijo, qué, agarra, por favor. y me lanzó el dinero. Dijo, malagradecida. Y yo
Y luego vino mi hermana, que era más pequeñita, y me acuerdo que me dijo, pero niña, tenemos $1 para comprar comida, ¿por qué no compramos? Comprar con mi cuerpo. Vengo a correr el dólar. Y yo creo que ahora que estábamos hablando me di cuenta que es un concepto muy... Ok, una pregunta para ambas dos. ¿Sintieron alguna diferencia cuando lograron hablarlo? Mucha. ¿Sintieron así como que, ya? Sí. Sí, es como aceptar que pasó. Es lo que dice Ursúa, no es estarte toda la vida lamentando, mira lo que me pasó, mira lo que he conseguido, porque no sé si te pasaba a ti también que tuviste relaciones tóxicas. Todas mis relaciones han sido tóxicas, que quede plasmado, si estéis algunos por aquí, sois menos tóxicos. La actual, menos todos. La actual. Menos la actual, todos Por sois unos Dios, tóxicos. Si no, me da bajón. Bueno, yo he tenido una relación anterior que fue muy tóxica también, la verdad, que hoy en día me doy cuenta que la que tú dices, inseguridad, baja autoestima, me sentía una mierda, yo me sentía que estaba agradecida. Muchas veces le pongo a él el ejemplo de la bolsa de arroz, y yo me hacía una bolsa de arroz, me conformaba con el arroz, y con el arroz me quedaba, y ya agradece que te han dado un arroz maja, que mira que encima con lo que te pasó, que mira cómo eres, agradece que alguien haya tenido la decencia de fijarse en ti. Y ese era mi concepto que yo tenía en ese momento. No sé cuál era el concepto que tenías tú. O sea, que ya, que parece una gallina así. Ya, es que claro, Ay, espera, en este ángulo yo estoy desde la cabeza. Ok, siempre es mejor hablar con alguien que te conoce. Un extraño termina su hora y ya no te va a ayudar. Eso también es verdad. A ver, también es verdad que yo no lo hablaba con nadie, o sea, yo no lo hablaba con nadie, o sea, yo eso me lo he comido y hasta ahora que lo estoy contando, porque bueno, ya me da igual contarlo, porque como ya estoy medio curándome y medio curada, ya no me duele tanto el contarlo, pero claro, yo no lo contaba, y menos a un extraño, a un tío que le acabo de conocer, no le voy a decir, mira, mis requisitos son, no enciendes la luz, no me tocas y... No, es que han abusado de mí y claro, tengo unos traumas en mi cabeza y después de esta noche ya se lo puedes contar si quieres o reírte de mí si te apetece, ¿no? No, yo lo estoy contando ahora, pero vamos. No, yo era todo lo contrario, yo no me acercaba a la gente. O sea, yo tenía una pareja hasta los 27 años, desde los 15. O sea, la educación a mí de Ecuador de una pareja, eso se me quedó bien grabado. Iba pa' monja y no lo sabía. Oye, tampoco así. Ok, y yo, por ejemplo, lo que tú dices, yo tenía el concepto ese de... Yo recuerdo que no poder encender la luz, es más, una cosa súper extraña que me pasó con él es cuando me dijo, es que quiero encender la luz. Digo, ¿pero por qué? No es necesaria, no se necesita luz. Me siento sucia. Que a mí me ayude, ¿sabes? Entonces, Ya. Lo que pasa que yo creo que desde nuestro punto de vista y lo que veo hoy en día, yo lo que aprendí es a dejar de juzgar a las personas, indiferentemente sean hombre o sean mujer, porque absolutamente nadie sabe lo que le ha pasado. Ni sabes, tú ves las carcasas muy bonitas, pero no sabes qué hay en el interior, porque igual hay un proceso muy grande. Claro. Y normalmente igual juzgamos, me incluyo yo porque también juzgo, de acuerdo a nuestras creencias y nuestros valores, porque vemos a alguien y lo vemos bien. Entonces tampoco es saludable. Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando conocí a Elías es la educación sexual que hay que puede haber en Venezuela, ¿sabes? Que sabes que el concepto de Europa, ¿no? Primer mundo, y que en Venezuela sí que explicaran la sexualidad tan normal. Eso fue como, no sé, como wow, ¿en serio? Y a mí siempre me hicieron creer que nosotros éramos los atrasados. O sea, nosotros nos pintaban, Europa, primer mundo, la mentalidad es otra. No como la gente de aquí y tal, estos indígenas atrasados. O sea, te lo pintaban muy diferente y por eso es que pusimos el título. Aquí también pasa, porque absolutamente todo pasa. O sea, como tú te encuentras gente, digamos que atrasada o un poquito neandertal por allá, también te las encuentras aquí. O sea, la estupidez no discrimina nacionalidad. O sea, sí, claro. O sea, al final yo creo que lo que estamos hablando son, como por ejemplo, lo que habíamos planeado un montón de preguntas, por cierto, que no está haciendo aquí ninguna pregunta al caballero. Había muchas preguntas, pero nos hemos quedado... Bueno, pero es que estamos fluyendo. Vamos con la energía. Yo lo que te quería preguntar, ¿qué fue lo primero que cambió cuando a ti te pasó eso? Pues a mí, cuando me pasó, me volví más rebelde. O sea, yo era una niña que era súper tímida, súper buena, no daba problema, y me convertí en una niña que ya no quería estudiar, daba problema por todo,
bueno, me volví súper contestona, bueno, hacía borota en el cole, o sea, cuando me pasó, era yo otra persona. O sea, ya me desvié totalmente, ya la vida me parecía una mierda, yo creía que hasta ahí ya se acabó mi vida, o sea, de lo que yo era a lo que me convertí, no en mala persona, pero sí era una niña muy rebelde. Yo creo que igual en mi comportamiento era ese, esperando a que alguien me diría, ¿por qué estás haciendo eso? O ¿qué te pasa? Y no había un ¿por qué lo haces? ¿Qué te pasa? Era, ¡buah! Ya era problemas. Entonces yo causaba pues O sea, más que problemas. dirías que eso es como un grito de ayuda. Sí, ¿Tú yo sentías creo lo que mismo? sí. Sí, yo me acuerdo que hoy hace poco hablé con mi prima, que hacía muchos años que no hablaba con ella, y me acuerdo que me dijo que yo cambié, yo no me di cuenta que cambié. Yo, como dije, yo era muy confianzuda, yo era la cosa más confianzuda de este mundo, yo le saltaba a todo el mundo, abrazaba a todo el mundo, era todo amor, era todo felicidad, porque algo que le estresaba mucho a mi tía, recuerdo que todo lo ves bueno, porque me acuerdo que no sé qué le pasaba, yo tenía una vida un poco complicada, la mujer también, y me acuerdo que un día me mandaba a lavar, yo que sé, los dientes con jabón de trozo. Y yo decía, bueno, y me ponía a jugar con las burbujas, o sea, como que encontraba siempre la parte buena de lo que iba a hacer, porque yo me sentía muy feliz. ¿Qué pasó? Que luego veía todo negativo, todo veía mal, yo decía, ay, es que yo no quiero hablar con esta, es que yo no quiero irme a tal lado, no me quiero ir a ningún sitio, déjame aquí sola, o se me acercaba alguien y ya estaba en alerta, decía, no me toques. Pero había un porqué. Claro, entonces yo decía, pero no me toques, no te me acerques. O sea, me dice, ¿pero qué te pasa? O cuando íbamos a bailar, me acuerdo que íbamos a bailar, no recuerdo si fue antes o después, un baile de la que se llamaba entonces la tumbadora. Yo adoro bailar, o sea, me fascina bailar. Y me acuerdo que nos dijeron de hacer, no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó, pero que alguien se me pusiera al lado para bailar era como, me saqué de aquí. Pero como tampoco lo podías decir, y yo la única persona que yo siento que se lo intenté decir, pero hoy en día, como tú dices, yo no sé si de verdad quise decírselo, era como por soltarlo. O no hice el esfuerzo porque me escuchara. Ya, hombre, yo a ver, yo sí que en mi mente, en mis ojos, yo miraba a mi madre y decía, por favor, o sea, ¿no te das cuenta que me pasa algo? O sea, no detectas que no soy la misma. O sea, yo la miraba y me daba pena de mí misma porque yo buscaba que mi madre, al verme mi cara y mis ojos, diría, ¿qué te pasa? Pero como nunca pasó, pues me volví una rebelde y con 16 años, pues me fui de casa. Y hasta hoy, pero sí, yo buscaba a mi madre, o sea, la miraba y era como, ¿no te das cuenta que me pasa algo? O sea, yo tenía ganas de llorar, pero eso era un grito y un chillo por dentro que era como, te lo quiero decir, no sé cómo, por favor, ayúdame. O sea, era, sí, socorro, ayúdame. Que de hecho una vez recuerdo que intenté decírselo porque después a los años, yo creo que tenía yo 22 años, y en clase de psicología nos pusieron una película que era No tengas miedo o algo así, que también se grabó aquí en Pamplona, ¿no? Por aquí. Y iba sobre una chica, bueno, una niña que el padre abusa de ella. Y claro, yo me fui de clase porque yo no podía verla, me entró muchas ganas de llorar porque todavía lo tenía interno, no se lo había contado a nadie, o bueno, alguna pincelada de en plan de te lo quiero contar y no sé ni cómo, eso sí, pero contar como ahora, no, por miedo, por vergüenza, sobre todo por vergüenza, ¿no? Porque es como, te ha pasado. Y me acuerdo que salí, bueno, me dejaron irme a casa porque me vieron la angustia que tenía, primero me cogió aparte la psicóloga, le conté que un poco, porque ya vio que era reacción a que la niña estaba teniendo abusos de su padre. Y me dejó irme a casa, me dio la cinta, bueno, el disco, y me dijo, toma, inténtala verla con tu madre para hacer como terapia, ¿no? Para ver cómo qué te dice y tal, ¿no? Para la reacción. Y le dije a mi madre, mira, que manda esta película, me gustaría que la verías y tal, porque siempre era como, necesito contártelo, pero no sé cómo, pero si ves esta película igual me animo y te lo puedo contar. Y ya habían pasado años, pues desde los 9, y fue imposible. También es que mi madre es un poco especial, entonces... Pero sí, intenté decírselo a través de una película que pasaba eso y era como, si me quieres entender, mírate esta película. Sí, fue imposible, o sea... ¿Y ella la vio? No. No, entonces ya desistí. Dije, lo aparco porque es imposible sacarlo. ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, a mí lo que me pasó, yo emigré a los 10 años a España. Yo creo que
cuando llegué, yo era muy complicada. Mi mamá era como, ¿qué te pasa? Rebelde, malcriada, contestó, no lo que tú dices. Y en el colegio pasaba la mitad del tiempo en el director, que yo era una alumna de 10, o sea, a mí me encantaba estudiar. Imagínate, yo con 6 años estaba en segundo grado, porque yo desde pequeña quería aprender. Y me dice, ¿pero qué te pasa, Dayana? Estás rara, ¿qué te pasa? Llegó un momento que me colapsó y le quería contar y mi mamá se desmayó. Yo dije, bueno, cuando se levante. Y vino mi padre, que es mi padre actual, y me dijo, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿No ves que lo operaron de cáncer? Y yo, ¿perdón? Porque eso yo no lo sabía. Y me quedé como, ¿cómo que de cáncer? Dice, tu mamá casi se muere, no la puedes alterar. Y dije, vale, no. Pero mi mamá no me había contado eso, no me había contado lo que le había pasado, no. Me contó mi papá porque vio que mi madre se desmayó al yo acercarme, ¿sabes? Y decirle, yo nunca me olvidé la cara de mi madre, o sea, así. Y me quedé como, ok. Y me dijo, pero dime a mí. Le digo, No, mejor me lo guardo. Ok, vamos a hacer un ejercicio, a ver, bien chévere. Cada quien va a decir algo. No es nada. Imagínense que una persona, una sola, que está viendo esto aquí, aquí, aquí y aquí, ha pasado por lo mismo que ustedes. ¿Qué le dirían? ¿Qué le diría? Es que primero tiene que estar un poco preparada, ¿no? Para contarlo, en plan, no se tiene que sentir mal. O sea, ¿qué le diría? Pues es que es complicado. ¿Qué le diría? Porque es chungo, porque yo no lo diría. Entonces... Vamos a verlo de otra perspectiva. Venga. Imagínate que tú estás viendo esto. Sí. ¿Qué te gustaría escuchar? Que no sé... ¿Qué me gustaría escuchar? Me gustaría escuchar y ver que no soy la única. Eso para empezar. Que no soy la única y en plan, pues, no por edad, pero sí. Que no soy la única, vaya, que le ha pasado esto, pero sí, por edad, porque sí, no... Porque somos la misma edad. Porque no... Si te lo dice una de 40 años, que está mal, porque está súper mal, pero dices, claro, es que en aquella época era un poco tal, que está fatal, ¿eh? Pero claro, yo me veo y digo, joder, a mi edad... Y han abusado de mí. ¿Sabes? Cuando yo vi a Dayana dije, es que me pasó. O sea, me gustaría ver que a otra persona, igual que a yo por ahí, también le ha pasado, porque yo creí que sería la única que le ha pasado a mi edad. Digo, la única. Ok, yo, ¿qué le diría? Es que está complicado. ¿Qué le dirías o qué te gustaría a ti escuchar? Imagínate que tú estás en tu desesperación, que no sabes cómo decírselo a alguien y tú ves mágicamente esto que nosotros estamos haciendo. ¿Qué te gustaría a ti escuchar que te daría ese respiro, esa esperanza, ese impulso para decir, ok, como dijo ella, ya basta, yo voy a ser feliz, ya, stop? Acepta que pasó. Acepta que pasó y que por eso estás como estás. Acepta, porque si no aceptas, yo llevo, como dijo Usua, yo me pegué como muchos años de mi vida negándolo y no sirvió de nada. O sea, porque siempre decía, no, a mí me tocaron, pero no me pasó. Porque yo creo que lo que yo logré sobrevivir al abuso fue porque yo lo bloqueé. O sea, yo siempre me dije, toda mi vida, no pasó. Es mentira lo que pasó, te lo estás inventando, no sé cuánto. Y cuando yo a veces intentaba contarlo, me decían que era mentira, que me lo estaba inventando, que quería llamar la atención, que a mí me gustaba mucho llamar la atención, que quería que me vean. Y digo, pero ¿quién va a querer que vean por eso? A mí me está escuchando. Y no, o muchas veces también lo que yo me di cuenta que lo que tú dices, yo recurría mucho al alcohol. Yo bebía mucho, yo recuerdo que bebía un montón. Y es más, yo cada vez que bebía lloraba desconsolada y lloraba. Y muchas veces me decían, ¿qué te pasa? Le digo, es que no sé por qué lloro, no entiendo, no sé. Y digo, ok, cuando tú ya pasas ese proceso de aceptarlo, porque igual tú lo viviste de diferente manera, pero yo siempre lo bloqueé. Yo toda mi vida dije, no me pasó nada, yo estoy bien. Y el yo estoy bien repitió tantas veces, que siempre que estaba mal decía, no, yo estoy bien porque yo estoy bien. Y yo puedo. Yo es que a mí lo que me pasaba era que tenía muchas pesadillas. O sea, yo desde que me pasó, tenía que dormir con la puerta de mi habitación cerrada, por supuesto tapada, con sujetador,
preferiblemente con sujetador y camiseta y preferiblemente en pijama. Da igual la época, no pasa nada. Pijama. Te levantabas empapada en sudor en verano, carajo. No pasaba nada, pero estaba protegida, me sentía protegida. Entonces, lo que me pasaba a mí era que tenía muchos sueños. O sea, yo soñaba con que me pasaba. Es que no quiero contar más porque profundizar, pero yo, o sea, me pasaba que soñaba, tenía pesadillas. Hasta hace 2 años que eran más continuas, entonces ya tomé la decisión de ir a un especialista y decirle pues que fui al psicólogo y le conté. O sea, ya no podía más porque, o sea, eran, ¿cómo se dice? Recurrentes, ¿no? O sea, que me venían. Pero ya no solo eso, sino que igual estaba viendo la tele y me venía la imagen y yo digo, es que ya estoy teniendo un problema porque es que no sale de aquí, o sea, tengo su cara aquí. Y así me pegué, pues, desde siempre, desde los 9 años o así, hasta hace 2, con pesadillas y con enfoques de su cara. O sea, era todo el rato su cara, y yo me di cuenta que no, que ya no podía ser, que lo tenía que contar, aunque me daría vergüenza, porque me da muchísima vergüenza decirlo, pero lo tenía que soltar, porque la pesadilla es que yo la tenía dentro. O sea, Okay, ¿sabes? Por ejemplo, yo lo viví diferente. Yo, como yo te dije, yo lo bloqueé. Para mí fue más fácil bloquearlo. A mí nunca me pasó. O sea, yo me convencí de que no me pasó el punto y así me quedé. Y vamos, que vengan y me digan lo contrario, no. Pero hasta que yo no lo conocía a él, no me di cuenta que era diferente la situación. O sea, que yo pensaba que lo que yo había vivido siempre era lo normal o lo habitual. Entonces, mira, esto va a quedar buenísimo. O sea, cuando se va la cara de ella, parece que tuviera Miguel viendo la cámara del ¿te leo? teléfono. A ver, espera. Pues sí, la verdad. A mi madre le hace falta terapia. Madre, No sé lo que le hace más falta. terapia a nadie. Ok, es una desentendida, pero desde adolescente. Por eso. No Bueno, tengo apoyo. Aquí yo voy a aportar un poquito más porque como si bien es cierto, yo quiero desde mi punto de vista muy cómodo, para mí es muy fácil hablar de estas cosas porque no me ha pasado, afortunadamente. Pero creo que sí es importante que se entienda porque es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgar, por ejemplo, sí, y tu mamá, qué inconsciente tu mamá. Pero es que verdaderamente no sabemos qué clase de vida ha pasado la persona que a lo mejor se hace de la vista gorda o a lo mejor dice que a lo mejor la persona a la que tú le estás contando y dice que tú quieres llamar la atención, le da tanto miedo ver que tú estás exponiendo lo que esa persona está intentando esconder, que su única acción es atacarte y digamos que menospreciar para que no la expongas a ella. Entonces, creo que un paso también hacia un mundo mejor incluso con este tema es no juzgar, o sea, menos juzgar y más entender, más empatizar. Si tú ves que una persona tiene un patrón de conducta destructivo, cruel o lo que sea, tú no tienes idea del infierno que está viviendo esa persona, porque a lo mejor ellas dos tienen las herramientas, las mejores herramientas o la luz interior o la evolución espiritual o lo que quieras, como quieras llamarlo, para enfocar esto de una manera positiva y en lugar de infectar, afectar, pero no todo el mundo es así. Hay gente que simplemente suelta su dolor haciendo más dolor. O sea, si tú no sanas las cosas y las heridas que tienes, vas a sangrar sobre personas que no tienen la culpa de lo que a ti te pasó. Entonces, no veo para nada productivo, sinceramente, que se juzgue las acciones de nadie al respecto de este tema, porque, vuelvo y repito, no sabemos. Bueno, en este caso sí lo sabemos porque lo hablamos antes, pero sí sé, pero claro, no puedo normalmente las personas que sufren este tipo de cosas vienen repitiendo patrones de la mamá, la abuela, la bisabuela o alguien en la familia. Eso es algo que se va repitiendo y se crea o no, porque con bastantes personas hemos hablado de esto, es un patrón súper común que sea algo que se hereda. Corríjame si me equivoco. No, es una maldición generacional. Entonces, yo creo que si tenemos un poquito más de entendimiento y vamos un poquito más allá de preguntar, y es una pregunta que siempre le hago a la gente, es más, se lo dice a mi niña aquí presente, yo le dije, ¿cómo fue la infancia de tu mamá? Y
la respuesta es la más común que he escuchado cada vez que hago esta pregunta. Es una infancia así, asado. Normalmente, pues, o es una infancia violenta, es una infancia abusiva, es una infancia de carencias, es una infancia de abandono. Y pues si tú no tienes la capacidad, como dije en un principio, de saber cómo proyectar o trascender esta situación, la vas a repetir quieras o no. Entonces, la razón por la cual estamos haciendo esto, y con esto creo que ya vamos a despedir porque vamos con otro tema en el próximo live, además que vamos a tener casi una hora hablando, es pues eso, no juzgar tanto y empezar a ver un poquito más atrás. Cada vez que vayas a juzgar a una persona que tenga alguna actitud, pregúntale cómo fue su infancia o cómo fue la infancia de los padres. Si es una persona que la mamá es violenta, pregúntale cómo fue la infancia de tu mamá. Y van a ver que las respuestas les van a sorprender. ¿Algo más? Sí, que lo que dijiste de no juzgar, sí que yo veo importante, porque algo que me he dado cuenta al hablar con muchas personas, porque desde que yo lo conté, gracias a Dios empezaron a salir las personas. Salimos de debajo de la tierra todas cuando ella se animó a contarla porque nos sentimos como, ostras, sí, y lo ha contado y se ha atrevido. Pues es que, oye... Y te dice, yo también puedo. Pues yo también. Y bueno, se está enterando ahora todo el mundo que de no saber nadie a saberlo todos, pero mira, te digo que no me importa. Claro, entonces al final, claro, cuando lo único que yo les quería decir a todas las personas que nos están viendo, si ustedes ven a alguien inseguro, a alguien celoso, a alguien exagerado, yo sé que muchas veces decimos, es que es una tóxica, que la llaman hoy en día tóxica o tóxico, no sabemos qué le pasa, no sabemos. Algo que yo sí estoy segura hoy en día, después de haber hablado con tantas personas, es que la inseguridad, la desconfianza, la falta de amor y la falta la desesperación de aceptación de otra persona es más grande que tu amor propio. Entonces, tú no sabes qué está pasando a esa persona y sí que sería interesante dejar de etiquetar a las personas como tóxicas, como exageradas, como mentirosas, como, ay, es que ella es psicópata con su pareja, él es psicópata con su pareja. ¿Tú sabes qué le pasó? ¿De verdad sabemos qué hay en el trasfondo de cada persona? No, ¿verdad? Entonces, cuando veas a alguien inseguro, cuando veas a alguien exagerado, como dijo él, pregúntale qué le pasó. Maravilloso. Pues sí. ¿Qué le dirías a Usúa niña? ¿Qué le diría? Que no tenga miedo, que ella no tiene la culpa y que ella no es la culpable de lo que le está pasando. Maravilloso. Entonces, ahora con 30, claro. Bueno, como hoy hice un live donde citaron mis palabras. Hay un refrán chino, creo que es chino, no sé, que dice que el mejor momento para hacer las cosas, a lo mejor para plantar un árbol, fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ya. No importa si fue con 16, con 10, con 20, con 30 o con 50 o con 60, no importa la edad que tengas. O sea, lo importante es hacerlo. Así que, de verdad, pues felicidades por compartir. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por compartir porque así como tú saliste a la luz pública, vamos a decir que de este armario, gracias a que una persona como es ella tuvo la valentía de hacerlo público y de normalizarlo, ¿cuántas personas no podemos ayudar que vean esto en tus redes, esto en las mías, esto en las otras mías y esto en las de ella? Claro. Para que tú veas que estamos en todos los... Claro. También quería decir una cosa. Es que, bueno, ya lo compartí, pero tuve un mensaje de una chica que decía como que, bueno, veía mal que yo lo estaría hablando y en plan que tenías que buscarte un profesional y no contarlo a los cuatro vientos. Okay. Entonces me quedé un poco porque no contarlo a los cuatro vientos. Yo era como, ¿quieres que me lo siga callando? Se lo cuenta al psicólogo y me quedé así. Pues es que al igual que Dayana habló y dije, joder, pues no soy la única que le ha pasado. Igual al ver ahora este directo por 4 cámaras que tenemos aquí, aunque no las veáis, algunas chicas nos verán y dirán, pues es que a mí también me ha pasado y yo tenía vergüenza de contarlo, lo que sea, ¿sabes? Y se animen a contarlo o que se sientan mejor al pensar que no es a la única que le pasa, porque yo me quedo loca, me quedo reprimida con lo que me han hecho. No sé. Que por cierto, un patrón muy, muy, muy común. Es más, yo creo que no he encontrado a la persona que no se culpabilice de lo que le pasó. O sea, yo no he encontrado a la primera persona que no diga, no, es que yo no tuve la culpa y esa persona. No, es que todas se callan
por miedo a sentir que ellas son las culpables, de que ellas lo hicieron, de que ellas lo provocaron, de que van a pensar de mí, me van a juzgar, me van a excluir, y resulta que no es así, no es así. Así como hay muchas personas, y estoy casi seguro, espero equivocarme, pero estoy casi seguro que hay algo que esa persona no está hablando ella, está hablando su miedo, está hablando su dolor. Que esperemos que no sea el mismo dolor que del que estamos hablando, por no desearle mal. Perdón, que os interrumpa, Sí, y queda sí. poco lo que ella dijo de los psicólogos. Hay algo que me marcó muchísimo, que fue que yo estaba en un grupo de una persona que es psicóloga, desde mi punto de vista, y yo... No, tu punto de vista no, ya lo dijo, ¿no? Ok, sí, bueno, por eso digo, desde mi punto de vista, no es un psicólogo. Okay. Bueno, desde mi punto de vista. Yo mandé el live que iba a hacer con él, y la chica lo primero que dijo: yo no quiero que ningún terapeuta que sea hombre pueda entrar a este grupo y pueda violar a alguien más. Y te quedas como, ¿perdona? ¿En serio me estás contando, que me estás diciendo tú, que eres la persona que nos va a ayudar a salir de donde estamos, que otra persona va a violar? ¿Tú de verdad crees que es productivo etiquetar a un hombre que es un violador sin que ni siquiera lo conozcas para ayudar a otras personas que han sido violadas? ¿Tú crees que va a ser una persona feliz y sana si sigue pensando y teniendo miedo al sexo opuesto o indiferentemente a otras personas? ¿De verdad crees que va a salir de donde está? Pues no. Entonces, lo que comentó Usua, que tengas un título de psicología no significa que tú sepas hacerlo mejor. Que tengas un título, un masterado, que tengas no sé qué, ¿estás preparado? Sí, pero ¿de verdad estás preparado para ayudar a alguien en una situación en la que tú nunca has estado? Entonces, no Está complicado, sí. Sí, o sea, no Si lo haces del miedo, difícilmente. Si lo haces desde la empatía, desde la conexión y desde el amor, porque hay dos emociones fundamentales de las cuales parten absolutamente todas las conductas humanas, que es el amor y el contrario de lo que la gente piensa. El contrario del amor es el odio. No, es el miedo. O sea, tú haces las cosas desde el amor o las haces del miedo. Y esa persona, como todas las personas, como la que te comentó a ti, te dijo que no, que eso no lo tenías que decir. Y cualquiera que te juzgue, que te diga que te gusta llamar la atención, que eso es mentira, que eso no es así, esa persona no está hablando desde el amor, está hablando desde el miedo. Pues yo espero, porque no me gustó lo que quiso transmitirme, ¿no? En plan de, vas a hablar de que has sufrido abusos, no lo puedes contar, te lo tienes que callar y irte a un profesional porque esto no lo puedes decir al público. Pues bueno... Mira cómo lo hago. Pues mira cómo lo estoy haciendo. Que me daba mucha vergüenza porque es la primera vez que lo cuento y seguramente que ahora cuando me veáis o algunos de mi familia van a decir, ¿en serio? Sí. Pero que es que hay que contarlo, que es que no te lo puedes callar. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora me siento súper liberada, pero... Sí, es que, vean, ella empezó así. Ahora está así. O sea, ya se relajó por completo. Sí. Que esa es la idea, esa precisamente es la idea. Que tú estés bien contigo misma y que puedas hablar de un tema con normalidad. O sea, cuando tú perdonas y te perdonas, tú puedes hacer un viaje a tu pasado y regresar totalmente intacto a tu presente. Y esa es la idea, eso es lo que estamos buscando, porque no tiene sentido que reviva. Tú cuando ves una película mala no la vuelves a ver más nunca. Porque rayos, esa película horrenda te la repites todos los días de tu vida. Vamos a soltar eso, vamos a sanar eso y vamos a normalizar eso para que puedas estar bien contigo misma el resto de tu vida, porque eres la única persona con la que vas a vivir el resto de tu vida. Pues sí. Entonces, bueno, ya nos extendimos. Muchísimas gracias a todas las personas que interactuaron, que nos vieron, que invirtieron 1 hora de su tiempo para ver esto. Esperemos que si pueden compartirlo, porque ya vemos que hablarlo pues ayuda a liberar, ayuda a normalizar y ayuda a que tengas las herramientas o que tengas la capacidad de pedir las herramientas para que empieces a construir desde hoy la vida que tú quieres y la vida que te deseas. Porque nadie merece, indiferentemente de lo que pienses o lo que juzgues de las situaciones de las personas, nadie merece vivir en estas cosas. Tú tienes la capacidad, tienes las herramientas, solo tienes que buscarlas y como te darás cuenta viendo esto, que esperemos que se viralice, pues habemos muchas personas que estamos dispuestas a escuchar, ayudar y no juzgar. Así que bueno. Sí, por favor, compártanlo las personas que lo vean y se sientan identificadas. Como dijo Usua, no es necesario ir a un psicólogo. Muchas veces... Tenemos 40 segundos. Bueno, por favor, compártanlo, ayuden, síganos en nuestras redes sociales, sigan a Usua, síganme a mí. Usualov, eliascoach.as y dayana.sanchez. No, Sánchez Cine. Sánchez Cine.
Ok, muchas gracias y cuídense mucho y que tengan un excelente día y una excelente vida. Chao. No vayan a decir nada todavía porque no he cerrado el live. Gracias. Todavía no.